Buenas tardes. Es 30 de septiembre de 2024. Estamos con un personaje muy importante del quehacer folclórico. Estamos con el señor Napoleón Gómez Silva. Napoleón, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en el Museo de los Récords Mundiales, el Museo de los Récords Guinness. Aquí está el trabajo de 20 años de promoción y difusión del folclore boliviano a nivel mundial. ¿Quién es Napoleón Gómez? Bueno, yo soy un paseño que ha nacido en la zona de Buenos Aires, en el barrio Gran Poder. Desde niño he empezado a ver bailar las diferentes fraternidades que recorrían en los años 70, cuando ya empecé a valorar nuestra riqueza cultural. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, que la fraternidad Los Verdaderos Rebeldes en 1970 bailaron por primera vez Cuyabada y era una sensación. Y bueno, a través de ellos hice amistades con ellos, porque eran mayores en ese entonces, pero logré insertarme, conocer a cómo se desarrollan estas danzas o expresiones culturales que se llaman a nivel internacional en el Valle del Gran Poder. ¿Cómo empezó? Recordemos que la entrada folclórica del Gran Poder primero era solamente hasta ciertos lugares del Gran Poder. Primero era una entrada más de la zona, luego llegó al centro, luego del centro a la Camacho y por hoy casi toda la ciudad ocupa, ¿no? Entonces, conociendo todo eso, viviendo sobre todo desde mi infancia, cuando yo me fui a Europa a estudiar, tuve la suerte de estudiar en Finlandia, donde tengo una maestría en política internacional, pero aparte de eso, yo hacía actividades culturales, hacía música también, tuve un grupo Alpaca, he viajado 10 años, 12 años en realidad, por diferentes países, ciudades, y veía cómo en el extranjero, sobre todo en Europa, valoraban lo nuestro, cómo admiraban, cómo les gustaba. En los años 90 he podido ver cómo argentinos, chilenos, peruanos se hacían famosos, popularidad y también sus ganancias con folclore boliviano. Un ejemplo, en Suiza he visto un espectáculo de argentinos que presentaban tres partes importantes. Uno era la fiesta andina, donde era todo lo nuestro, pero de una manera totalmente tergiversada. Bailaban morenada con trajes, con matracas de cartón que no sonaban. Bailaban tincos como si fuesen payasos. Y hacían un circo y decían, qué barbaridad, qué falta de respeto. ¿Y dónde están los bolivianos? ¿Dónde están las autoridades para poder traer a Europa en ese entonces, cuando vivía allá, espectáculos que la gente pueda conocer? Y no solamente quedó ahí, sino mi sorpresa y por la cual realmente yo empecé a trabajar al volver a Bolivia, es que estos señores argentinos presentando un espectáculo tan ridículo en su primera parte, porque la segunda era chacareras, malambos, muy bien, ellos saben de eso, y al final presentaban tango. Cobraban $20,000 por actuación y tenían como 30 actuaciones en 3 meses. O sea, en 3 meses, si multiplicamos 2 por 30, en ese entonces, estoy hablando de 1990, pues ganaban $600,000. Wow, yo decía, ¿qué pasa? ¿Y dónde están los bolivianos? ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Y bueno, ahí empecé a investigar, a indagar, y bueno, al final resulta de que pues, los europeos, lo que les gusta, como no conocían, desconocían qué es lo de Bolivia, cómo es la danza original, tradicional, a ellos les interesaba el espectáculo. Y es por eso que al volver a Bolivia hice una cruzada, viajé por todos los departamentos denunciando
con ese video y con otros que tenía de Perú y de Chile, diciendo, nos están plagiando. Hace 20 años, bueno, yo ya con esto estoy hace 30 años, más incluso, pero hace 20 años creamos OBDEFO, la Organización Boliviana de Defensa del Folclore, para defender lo nuestro. ¿Y por qué hemos creado OBDEFO? Hoy por hoy se llama OBDEFOLC, porque es ya una institución a nivel internacional, porque hemos visto que las autoridades no entendían. Si las autoridades de gobierno, las personas que trabajan en cultura no entendían, mucho menos iba a entender el pueblo. Y es por eso que hemos tomado lo que preguntabas, lanzamos políticas de promoción y difusión a nivel mundial. Estas políticas para hacer respetar la cultura boliviana, para denunciar el plagio, para mostrar desde Bolivia al mundo nuestra riqueza cultural. Es así que empezó toda esta trayectoria de tantos años y claro, en estos 20 años hemos visto muchas debilidades que tiene Bolivia y esas debilidades fortalecen a Perú para inventarse todo tipo de teorías, hipótesis, inventos para apropiarse indebidamente, ¿no? Y ese es el fondo en el cual estamos ahora y que más adelante les voy a explicar en más detalle. Una pausita. Una pausita. Bien. Muy importante, muy rica la retrospectiva que nos brinda, un panorama, un pantallazo muy general. Pero ¿qué nos podría comentar acerca de la narrativa que la ilustración se tenía antes de la aparición de los caminantes, como el compadre Carlos Pañaque? Él mismo decía que los cholo estaban en el área rural y la música anglo estaba en las áreas rurales. Entonces, esto va a contribuir a que uno se apropie de pues, otro fenómeno social. A ver, yo creo que hay que distinguir. Primero, nosotros como bolivianos tenemos un pensamiento quizás muy colonialista todavía. ¿Ya? Es por eso que se ha hablado mucho en estos últimos años de lo que se llama hoy el Ministerio de Culturas, despatriarcalización y descolonización. Es cierto que hay que descolonizar nuestras mentes, porque nos han sometido a tal extremo que nosotros, el hecho de hablar español, de hablar castellano, ya ¿no? Es algo que no nos pertenece a los que tenemos sangre aymara, sangre quechua, sangre guaraní. Entonces eso ha sido una imposición de la colonia. Y producto de eso tenemos muchos prejuicios todavía que llevamos en nuestras mentes, que nosotros mismos discriminamos. Entonces, por eso, aquí no hablamos de cholo. En Perú hablan del cholo, pero aquí nosotros hablamos obviamente del campesino, del indígena, del originario, del citadino, etc. Tenemos que conocer el fondo de eso y valorar nosotros quiénes somos. Debemos sentirnos orgullosos de llevar sangre aymara, sangre quechua, porque al final todos tenemos unas raíces ancestrales, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que el Perú hace, obviamente ahora, es inventarse ciertas hipótesis, teorías para querer justificar la protección indebida, ¿no? Hace rato me comentabas, por ejemplo, que ellos van desde desde la colonia, después de la colonia, se inventan fechas, teorías, pero hay que ser bien claros. Primero, las danzas populares que han tenido éxito, hay demasiada documentación hoy por hoy, videos, hay registros para demostrar que por primera vez estas danzas se han bailado en Bolivia, que tienen raíces desde la colonia, pero en base a la influencia africana. ¿Ya? Ejemplo, la morenada.
Muchos dicen es de La Paz, es de Oruro. Oruro le ha dado un realce al carnaval de Oruro a través de las danzas. En La Paz están los mejores trajes que se han fabricado, pero en Potosí es de donde nace. Y quienes influyen son los esclavos, que antes eran esclavos africanos, hoy son las afro-bolivianas, los afro-bolivianos, que ya en los años, desde 1555 adelante, en Potosí, se hacían, por ejemplo, procesiones religiosas, como se hace actualmente en España. Los españoles son muy religiosos. Detrás de un santo van en la procesión y pues eso yo lo he visto varias veces en el sur de España, sobre todo. Entonces, esas procesiones, los españoles que han llegado a Potosí, no se olviden que Potosí ha sido una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Con más de 700.000 habitantes. Todos vinieron a Potosí detrás de la plata. Entonces, como los aymaras, indígenas quechuas, no querían, no se sometían a los españoles para trabajar en esto de la mita y ser explotados, entonces como había carencia de mano de obra, trajeron a los afros y los hicieron trabajar en las peores condiciones. Claro, según la historia, muchos creemos que los africanos se han escapado todos a los yungas, de ahí no han salido, y no es así, no es cierto. Hay un libro de Juan José Torro, periodista, abogado, que dice, y está muy bien argumentado, muchos de los africanos se han quedado a vivir en los valles altos de Potosí. Potosí no es como pensamos una ciudad árida, fría, sí la ciudad, pero los valles altos son calientes. Parecido a los valles altos de Sucre o de Cochabamba, donde el clima es agradable. Y ahí han vivido sobre todo africanos del Congo y de Angola. Él en ese libro pone registros de que ahí han muerto, han sido enterrados incluso. Entonces, si nos ponemos a imaginar 20, 30, 40 años que hayan vivido, ¿qué haces cuando no estás trabajando o tienes tu tiempo libre? Por supuesto que es un intercambio de comunicación, tratar de entenderse, y luego un intercambio cultural. Entonces se han ido intercambiando sus tradiciones, hasta que en 1555 se realiza la primera procesión. Los españoles tenían, para ellos la procesión es fundamental a sus santos. Alrededor de la plaza de Potosí, los grandes hacendados, los grandes dueños de esclavos los hacen marchar a los africanos con guantes blancos y con trajes tipo aristócratas, llevando joyas, plata, llevando su riqueza y la cantidad de esclavos que tenían. Entonces, ¿qué pasó? Estás filmando. En las procesiones se marcha, pues, ¿no? Le hacían llevar en las manos. Las primeras veces los africanos querían marchar así, más o menos, pero el africano tiene sangre en su alma, en su espíritu, en su corazón, y ellos marchaban así. Y año tras año han ido marchando. Y hay una danza de los morenitos que todavía en Potosí, le han puesto su ritmo y bueno, se ha transformado en estos 500 años pues, una danza tan popular. Entonces de Potosí baja a Oruro, de Oruro a La Paz, y lamentablemente por ese prejuicio colonialista, los potosinos y los bolivianos también, digamos así, nunca han investigado en profundidad, sobre todo en Potosí, porque en los años 50, 40 todavía recientemente, desde los 40, 50, toca Sampo, ya eres campesino, indiecito, ese prejuicio peyorativo que había. Uy, ¿cómo pues? Entonces Potosí dice que ¿cómo vas a investigar temas de folclore? Entonces no se han dedicado a investigar.
hasta que recién este Juan José Toro empezó a publicar, y hay mucho periodista. Sin embargo, ¿qué pasó con el expresidente Evo Morales, su gobierno? Han abierto las puertas de la Cancillería, obviamente con esas intenciones del proceso de cambio, de dar a los indígenas, a los campesinos un lugar y hacerlos más visibles, porque obviamente también son bolivianos. Todo estaba bien hasta ahí. Pero ¿qué pasó? El error más grande, que trajeron profesores peruanos de cultura que han estado enseñando en la propia Cancillería a los bolivianos lo que es cultura y folclore. Entonces, resulta que ellos han investigado a tal extremo que han visto cada debilidad en los orígenes. Permítanme, es el caso de Alan García. Exactamente. Ahora vamos a llegar a eso. Pero bueno, entonces, ¿quiénes han enviado? Es justamente Alan García. En este libro, El saqueo folclórico de Bolivia, que hemos publicado aquí, hago la denuncia, cómo se ha realizado el plan sistemático y estratégico de apropiación indebida. ¿Cómo empieza? La Federación Folclórica Regional del Folclore de Puno, que es como la ACFO y el Gran Poder, van hasta Lima a pedirle a Alan García que les defienda porque Bolivia nos está atacando, nos está queriendo quitar nuestra cultura, lo cual es una gran mentira, porque hay demasiadas evidencias en el sentido de que la primera vez que fueron a bailar diablada desde Oruro, es en los años 1920, 30, 40, desde el 20, 30, 40, 50 hasta ahora, era el boom de la diablada. Después pasó, llegó la morenada, después los caporales en los 80s, 90s, ahora tenemos al salay, que está, ¿no? Entonces cada año hay diferentes danzas. Entonces de eso hay bastante evidencia. Entonces resulta que Alan García, un hombre muy inteligente, con una labia que pues convencía a todos. Por eso es que nunca se le ha descubierto los actos de corrupción que ha tenido. Entonces él dijo, muy bien, ¿qué hacemos para apropiarnos sin que los bolivianos reclamen? Sin que los bolivianos puedan decir absolutamente nada. Entonces él dijo, bueno, a ver, señor Manuel Rodríguez Cuadros, excelente diplomático, el mejor diplomático, que trabajaba ya en la UNESCO. Véngase, señor, usted se va a Bolivia como embajador. Se presenta ante Evo Morales y ante David Choquehuanca como embajador y llévese a antropólogos, sociólogos, etnólogos, historiadores, economistas para estudiar el patrimonio cultural de ellos y ver qué coincidencias, cómo podemos apropiarnos. Y es por eso que ahora salen que hay el tundiqui, el tundique, la tuntuna, ya mezclan, están queriendo mezclar, que la diablada nació en Juli, una gran mentira. En este libro hemos entrevistado a peruanos que vivían en La Paz, que en 1952 han creado lo que dice aquí, Centro Artístico Diablada, Pomata, Perú, fundado 25 de mayo de 1956 en La Paz, Bolivia. Este es un estandarte de peruanos que han llevado la diablada a Pomata. Y uno de ellos, en el relato en la entrevista, dice, nosotros hemos ido a Juli, hemos llevado a Juli y no conocían diablada. Pero ahora, ¿qué dicen los peruanos? Que en Juli se originó. ¿Por qué? Porque en un libro menciona que apareció el diablo. Puede ser que haya aparecido el diablo, pero nunca pues la diablada. Diablada, morenada, son sufijos da, porque sí había la danza del diablo ahí en España, en México, en todas partes hay diablos. Danza de diferentes diablos hay en Perú, en Chile. Pero diablada, como se baila en Oruro, como se ha empezado a bailar, el sufijo da se puso en Oruro. Ese es el estilo, y Perú y Chile y todos bailan el estilo orureño, el estilo boliviano. Entonces, son por eso esos inventos,
y carencias, esas debilidades que Bolivia tenía. ¿Por qué? No nos, a mí mismo, yo mismo les digo, yo he hecho una maestría de sociología con Félix Pazzi, con Álvaro García Linera, mis docentes, y cuando les propuse que yo voy a hacer mi tesis de maestría sobre los caporales, les decía, porque tenía bastante, pero ese tema de los caporales, muchos docentes, muchas les prohíben a los jóvenes a investigar temas de patrimonio cultural cuando deberían apoyarlos. Es lo mismo que ahora en los colegios, en las escuelas se enseña muy poco en Bolivia, pero en Chile y en Perú se está enseñando que la diablada es de la cultura nortina en las escuelas. Una compañera nuestra de folk vivió en Chile, su hijo estudia en Chile, estuvo en la escuela, le dijeron, vas a bailar diablada. Ya claro, esa danza es boliviana. Ah, no puedes decir que es boliviana. Y casi la expulsan por decir que es boliviana. Entonces, esto se está cometiendo, estos atropellos en Perú y Chile. Y bueno, este plan sistemático y estratégico, pues en base a eso están teniendo éxito, porque es una mentira muy bien planificada y que lo están llevando con más fuerza día a día, porque también nuestras autoridades actuales nos refutan, no se pronuncian, no dicen nada, y es por eso que la mayoría de los bolivianos, los 11 millones de bolivianos, serán 100.000 los que están trabajando para el gobierno, o tal vez más, no sé, no tengo los datos exactos, pero la mayoría de los 11 millones de bolivianos estamos indignados contra esta apropiación indebida. Bien, sin embargo, la estrategia puneña, la narrativa puneña que está defendida desde Lima, tiene mucho éxito. Ahora, la pregunta en base a eso, los bolivianos, ¿por qué aportamos a eso? ¿Y a qué me refiero? Las filiales, matraqueros, bordadores, todos ellos son bolivianos que van a Puno y van a darle la fuerza de nosotros para ellos. Sin embargo, Puno no declara que esto es boliviano. En estos últimos 20 años, lamentablemente, ya no se conocen oficialmente. Hasta hace unos 20 años todavía. Inclusive en la misma Universidad del Altiplano de Puno, yo he ido a conversar con los profesores que enseñaban temas de patrimonio cultural y ahí me enseñaban danzas. Y decían, no, esto es de Bolivia. Pero desde que han hecho este plan sistemático de apropiación, niegan a nivel público las autoridades. Lo de Lima está dentro de este plan sistemático. El plan no era convertir a Puno solamente en la capital folclórica del Perú con fuerza, no. El plan es convertir a Lima en capital folclórica de América. Ahí termina el país. Por eso es que el Ministerio de Culturas del Perú, el gobierno, la alcaldía de Lima están invirtiendo millones de dólares, porque ese es el fin de crear esa capital folclórica en América Latina. Bueno, ahora, ¿por qué tiene éxito? Lamentablemente, nosotros los bolivianos no tenemos conciencia. Recién en estos últimos 10 años se está hablando, la gente entiende lo que es el plagio. Yo vengo denunciando hace 30 y más años y muchos no me entendían. Inclusive la gente común y corriente decía, pero ¿por qué defender? No podemos atacar, no podemos ser delanteros, ¿por qué hay que defender? Entonces, tenemos muchas debilidades. Otro es que nosotros bailamos dentro de un concepto hoy por hoy de diversión. Ya no es tanto por la fe y la religiosidad, no, eso es que está perdiendo, excepto tal vez Oruro, que todavía mantiene. Un paréntesis. El gran poder se origina primero en Chijín y va bajando al centro, se apodera del centro, pero también se apodera de las clases altas. Entonces ahí es donde ya no es por devoción. Exacto. Ya es por diversión. Exacto. Por eso hoy se baila por ese concepto de diversión, lamentablemente.
y las clases medias se apropian de ciertas danzas, no todas las danzas, pero sobre todo de los caporales. La clase media de La Paz, desde que le pones 4 o 5 bombos a las bandas, porque antes era un solo bombo, ya le pones 5 y empezó a apropiarse esa clase media que es de gente bonita, lindas chicas, y eso contagian a Cochabamba, y en Cochabamba surgen los Simones. San Simón, que le damos realce internacional, y lamentablemente ahí se pierde gran parte de la fe, de bailar por fe, o sea, si no ya es exhibicionismo. ¿Y qué es lo que hace el Perú? Lo mismo, el exhibicionismo de las chicas, por eso se ha cuestionado mucho que en caporales, por ejemplo, las chicas bailan con tanga, y al europeo, al norteamericano, es la atracción. Entonces, por eso ha tenido éxito y hacen ese tipo de cambios que sin respetar los verdaderos orígenes, ¿no? Porque el primer traje de la primera caporalita era pues casi cerca a las rodillas el traje, pero hoy por hoy esos cambios y esas tergiversaciones han distorsionado totalmente hasta llegar a las tallas. Todo por hacer un exhibicionismo lucrativo, porque eso se vende como un espectáculo privado que a veces se vende en Europa, pues ven en las calles ahora. No lo ven en Lima, especialmente en Lima. Y bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es justamente, y agradezco a ustedes porque la difusión, promoción, hablar de estos temas, pero hablar de una manera crítica, objetiva, porque no podemos quedarnos sin hacer respetar el origen. Y aprovecho a todos los jóvenes, ustedes, sus compañeros de europeos, universitarios en todo el país, sentirse orgullosos del boliviano y decir, esto es de Bolivia, porque mientras exista un boliviano, nunca nos van a poder robar en su totalidad. Y hoy por hoy tenemos muchos bolivianos en el exterior que son defensores, lo cual significa que tratan de hacer respetar el origen, y nosotros tenemos que sumarnos a ellos, aunque las autoridades no lo hagan. Debemos seguir exigiendo, debemos seguir difundiendo, promocionando, como es el nombre de Of the Folk, por eso nosotros seguimos en este trabajo, ojo, voluntario, sin fines de lucro. Nuestro único objetivo es mostrar la gran riqueza cultural que tiene Bolivia en el mundo. Apelando a su experiencia y a todo este movimiento que ustedes tienen, Perú se presenta el Miss Bolivia, bueno, el Miss Universo, de precisión, con la diabla, como si fuera eso. ¿Ustedes conocen si el Estado ha elevado una protesta ante la UNESCO? En su momento se ha hecho un reclamo, a tanta insistencia, se ha hecho un reclamo al ministerio y se ha enviado una carta, pero hasta ahí no hace. Pero sí ha tenido su efecto, porque de eso se comentó más en Perú que en Bolivia. Pero después, lamentablemente, no se hizo nada. Debo decirlo esto desde que entró el señor Evo Morales a promocionar lo autóctono, lo que a él le gustaba, pinquilladas, moseñadas, etc. Está bien, hay que apoyar también, pero eso no nos están plagiando, no están lucrando con eso. No ha querido entender su gobierno de tantos años que las danzas citadinas populares, a esas hay que promocionar en el mundo. En este caso hablamos incluso caporales, diablada, eso no está, pero no ha habido su apoyo. Y es más triste que el año 2014 teníamos el primer ministro. Bolivia tenía antes viceministro, antes de eso tenía secretarios de cultura. Entonces, el primer ministro ha sido Pablo Brooks, el año 2014, y nosotros, yo personalmente he estado en 2 reuniones con él y con autoridades de Oruro. ¿Qué pasó? Él había recibido un año antes
de nuestras autoridades de Lima, del embajador, de que el Perú está tratando de inscribir danzas bolivianas en la UNESCO. Tomen en cuenta, me llegó una carta del embajador al vicepresidente, que en ese entonces era David Choquehuanca, y David Choquehuanca le da una carta al Ministerio de Culturas que por favor tomen atención en este tema, y no hizo nada durante un año, excepto cuando ya estaba llegando fin de año, nosotros como de FORP y otras instituciones de Oruro se enteran de lo que estaba planeando el Perú, hacer declarar la festividad de la Candelaria como patrimonio mundial. Recién empezó, nos llamó a nosotros para querer que le apoyemos contra los orureños, porque los orureños estaban viniendo a reclamarle qué ha hecho durante un año. Y no, pues nosotros no podíamos apoyarle, nosotros sabíamos del tema. Lamentablemente hemos tenido negligencia enorme del exministro Pablo Brooks, pero fundamentalmente de nuestro embajador en la UNESCO, el señor Sergio Cáceres, ex director de la revista política El Juguete Rabioso. Este señor lo han nombrado como embajador sin saber mucho de cultura y de político. Entonces, cuando nosotros le hemos cuestionado a Sergio Cáceres por qué no ha denunciado todo lo que se estaba preparando durante 2 años, y él dijo, no, que no iba a afectar a Bolivia en nada, no hay por qué preocuparse, y ahora cómo estamos, ¿no? Entonces, lamentablemente hemos tenido malas autoridades, gente que no entendía de manera profunda lo que es el patrimonio cultural y material, esta gran riqueza cultural que se puede exportar, y pues que el mundo valora, respeta, admira, y eso no han entendido lamentablemente, y hoy por hoy también no entienden. Así que estamos con esa indignación todos, y nos queda como bolivianos, una vez más reitero, seguir promocionando, difundiendo de la manera en que se pueda. ¿Podría comentarnos cómo Lima ha tenido éxito en la UNESCO para proponer a las danzas ya mencionadas como candidatas a patrimonio cultural? Lima. Sí, no, Puno, perdón. Puno. Bueno, Puno, a ver, primero, pues recordemos que Oruro, lo que pasa es que hay una rivalidad tremenda entre Puno y Oruro. En Oruro, desde 1920, 30, 40 ya se realizaba en los 50, 60, pues era admirado el carnaval de Oruro. Miles de peruanos venían a ver. ¿Por qué? Porque sigue siendo hoy en día Bolivia es mucho más barato para los peruanos, es baratísimo, es a la mitad de precio. Y llegar a un hotel, llegar a consumir bebidas, comer, disfrutar de un espectáculo es barato para ellos. Entonces venían miles y les ha gustado. ¿Y por qué no bailamos nosotros? Y invitaron, ahí lo que tocabas al inicio, bolivianos que sabían bailar, invitaron a profesores, a dirigentes, hicieron filiales y empezaron a contagiar el ritmo hasta que dijeron, ya que a los bolivianos, y bueno, por el plan sistemático que tenían, como no hay mucho interés, nosotros nos apropiaremos. Y es más, lo han vinculado a los temas políticos. Yo pienso de que si las autoridades no dicen nada hoy en día es porque se basan en los conceptos de lo que es la patria grande. La patria grande que hay que compartir todo. Está bien, somos una patria grande, digamos, si pensamos en el sentido de Simón Bolívar, que pues desde Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, pero cada lugar tiene su cultura, cada país tiene su cultura, su música, y se debe respetar. No vamos a los bolivianos a entregar nuestra cultura, ¿y qué recibimos de ellos? No sé, tal vez será por eso el acuerdo que hubo entre Bolivia y Perú del hilo nos dieron, será a cambio del silencio. Pregunto, no puedo afirmar nada, porque nos han dado el hilo por 20 años,
vamos a regalar nuestra cultura y callarnos. Entonces, ¿será esa la explicación? Eso se pregunta el pueblo boliviano, queremos saber. Ahora los conceptos de la aviala, ¿no? También se manejan. Puede ser, está bien la unión de los países, de hermanarnos, yo estoy de acuerdo, pero mi hermano tiene su cultura, este otro hermano tiene su personalidad, este otro hermana tiene también sus características, no somos lo mismo, cada uno tenemos un nombre distinto y hay que respetarlos. Entonces, por eso es a veces incomprensible, porque no se habla de estos temas de manera oficial, el gobierno, el Ministerio de Culturas, Educación, ¿no? Entonces, estamos en eso, realmente que se reflexiona. Dentro del aparato estatal no se ve estrategias comunicacionales que defiendan esto. No hay, después de la pandemia, el Ministerio de Culturas cambió de nombre. Hoy es Ministerio de Culturas de Despatriarcalización, Descolonización. Está bien, digo, despatriarcalización, entre el hombre y la mujer tiene que haber igualdad, está bien. Descolonización, sacarnos esos pensamientos coloniales, muy de acuerdo. Pero, ¿cómo vamos a dejar de valorar las tradiciones, las costumbres, las expresiones culturales que solamente tiene Bolivia? Solamente, ¿en qué sentido les voy a decir? Y esto es bien importante. ¿Por qué les gusta tanto? ¿Por qué bajan tanto? ¿Y por qué están invirtiendo tantos millones de dólares? Bolivia es el único país que tiene un espectáculo de calle donde 500, 600, hasta 1000 personas, o en el alto podemos ver la morenada Chacaltaya, lo cual es 91 puntos, tiene 1200, 1300 creo. Son gente que va y ensayan durante un año, pues se preparan las coreografías, los trajes, para mostrar un espectáculo el día de la entrada, y eso no hay en ninguna parte del mundo. Eso solamente lo tiene Bolivia. Y ese es un espectáculo para mí y para muchos expertos, sobre todo del exterior. Eso no es nomás una danza callejera que bailan, son artistas que bailan con la misma coreografía, con ensayos que han tenido. Es un espectáculo de calle de artistas. No es nomás folcloristas, yo soy folclorista, bailo, tomo. No, eso es un arte y eso se vende. ¿Saben cómo se vende? ¿Cómo van a vender? Lima, todos los domingos de 10 a 12 de la mañana muestran caporales, morenada, diablada, tingos, todo más. Porque quieren convertir a Lima en capital folclórica de América. Cuando ya se consolide, va a ser como el Sambódromo de Brasil, y van a vender a las multinacionales auspicios. Ahí va a entrar Nike por $1 millón de auspicio. O va a entrar Toyota, empresas árabes, empresas, ponte la línea aérea Qatar por $2 millones. ¿Qué están ganando? Prestigio, están ganando admiración, están ganando millones de dólares con cultura. Y eso es lo que nosotros no entendemos mucho, no entienden. Y a veces da pena también que algunos bolivianos digan, pero que bailen nomás, pues, que tienen derecho a bailar, que bailen nomás. No, nosotros vamos a ser los grandes perdedores, ¿no? Y pues ahí va todo ese plan. ¿Podría comentarnos acerca de su libro de saqueo? Bueno, en este libro, El saqueo folclórico, hemos hecho una investigación de 5 años. Aquí está Rubén Pinto, sociólogo, Víctor Hugo Machaca, que es historiador, Rodrigo Corihuanca y Saúl López son economistas. Aquí esos años hemos visto que cuánto genera el gran poder. En ese entonces era todavía $110 millones, ahora ya es más, ha subido. Oruro
se ha quedado con 30, 40 millones de dólares. Puno ya está llegando a 40, 50 millones de dólares. Queríamos demostrar cómo económicamente pues salimos perdiendo. Pero obviamente hasta el momento Gran Poder es la mayor fiesta, puede ser la mayor fiesta de los Andes que mueve más, ¿no? El Alto no hemos estudiado la fiesta del 16 de julio, pero aquí hacemos la denuncia de cómo se inicia el plagio a nivel musical, a nivel de danzas, cómo se ha realizado detalladamente el plan estratégico de apropiación indebida por el gobierno peruano y hacemos un montón de recomendaciones que lamentablemente no lo tomaron en cuenta. Por ejemplo, aquí les voy a dar una lecturita nomás de recomendaciones para gestión y valoración del patrimonio cultural. Política cultural de Estado, no tenemos. Política cultural diplomática, todos los embajadores, cónsules deberían saber, conocer lo que es el folclore boliviano, desde las danzas, sus orígenes, desde las fraternidades, cuántas entradas folclóricas tenemos en el país. Educación cultural, lo que hablábamos, educación de folclore en los niños, en los colegios, pero de una manera más profunda, no superficial. Financiamiento gubernamental, que hasta la fecha no hay. Estrategias de turismo cultural, cómo incentivar, motivar a los turistas a que vengan a ver esta riqueza que tenemos en las calles, con espectáculos artísticos. Control del consumo de bebidas alcohólicas en las manifestaciones culturales. Eso sí que hay que acabar. El consumo de bebidas alcohólicas nos está haciendo mucho daño. Primero, un ejemplo. El Gran Poder le ha beneficiado a la cervecería paceña de todo lo que se generaba, y esto hemos denunciado aquí también, 60-70% de las ganancias van a la cervecería. Por eso es que les regalan a cada fraternidad, a cada asociación, digamos 200 cajas, son 10 fraternidades a cada una de sus cajas para que empiecen a tomar y sigan consumiendo el doble, el triple. Por eso es que hay que acabar con el consumo del consumo. Si yo fuese autoridad, aunque me odie, yo prohibiría el consumo de alcohol. Creación de en ese entonces habíamos inclusive propuesto creación de un viceministerio de folclore con gente especializada. Pero bueno, ahí está este otro libro, El origen de los caporales. No se olviden que la familia Estrada Pacheco son los creadores, no son solamente los Estrada o una persona, son una familia, un grupo de 20 personas que han bailado caporales en 1972, los hijos del Gran Poder. El 72, el 75 se crean los centralistas de Oruro, que antes eran negritos centralistas, y el 75 se cambian por nombres caporales centralistas. No es de Oruro por si acaso, algunos centralistas piensan que es de Oruro. Y en 1978, un orureño que estudiaba en la Universidad de San Simón les contagia el ritmo y crean con orureños más los caporales San Simón, Cochabamba, 1978. 72, 75, 78, así que no hay por dónde perderse y de esa manera igual se explica los orígenes a los peruanos, a los puneños, por más que se inventen. Y aquí está este último libro que hemos hecho en Bolivia, en los récords Guinness, los récords mundiales que hemos batido, por ejemplo, el de la Morenada, el último del 2019, está publicado en 100 millones de libros, el Guinness publica en 100 millones de libros. Venden a $50 cada libro. Calculen 100 millones por $50. Es una multinacional enorme y que no pagan un solo centavo por batir un récord. Simplemente nos dan el certificado. Ahí están los certificados originales. Obviamente que eso, para mí, a nivel internacional, cuando voy a Europa, Estados Unidos, wow. El alcalde de Nueva Jersey, por ejemplo, me dio la mano, me dice, wow, primero. Es importante la investigación que realiza el FONC y también de esto, ya definitivamente la vamos a perder, vamos a ganar o vamos a reivindicar. Bueno, esperemos
nosotros como DEFOL, les decía al inicio, hemos hecho la denuncia. Nos aceptaron la denuncia en la UNESCO, han comunicado nuestra denuncia a las autoridades peruanas, a los diplomáticos peruanos y al gobierno boliviano. Nosotros nos hemos reunido en la Cancillería, también con los del Ministerio de Culturas, pero no nos han dado más importancia, tristemente hay que decirlo así. Hemos mandado 3 cartas de audiencia con la nueva ministra, no nos han respondido, entonces creemos que ellos esperemos que ellos manejen de manera eficiente, de manera profesional, académica, la representación que Bolivia tiene que tener